Bendiciones, familia Christ Fellowship, qué gran gozo el saber que están con nosotros. Esperamos que el mensaje a continuación sea de bendición para todos ustedes y que edifique sus vidas. También les animamos a que comparta este mensaje con otras personas que ustedes saben que también serán beneficiadas. También queremos animarles a que ofrenden y apoyen la obra de este ministerio para que podamos continuar ayudando a otros a seguir a Cristo. Pueden hacerlo a través de nuestra página cfmiami.es. Esperamos seguir siendo de bendición para ti y tu familia. Dios te bendiga. Así es nuestro Dios, así es el poderoso que nos guía, que nos ama, que es luz en medio de las tinieblas, y por eso Él merece un fuerte aplauso de parte de todos nosotros, porque Él es un Dios maravilloso y glorioso a quien celebramos en esta hora. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Mi nombre es José Alonso y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship, y estoy muy emocionado porque hoy continuamos con nuestra serie de Romanos capítulo 8, donde hemos venido estudiando versículo a versículo todos estos preciosos detalles y bendiciones que Dios nos da a través de este capítulo. Y hoy he titulado el mensaje de hoy: las bendiciones de la adopción espiritual. Así que este mensaje es una bendición, porque vamos a hablar de esas preciosas bendiciones que trae la adopción espiritual. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Romanos 8 y vamos a leer a partir del versículo 14 hasta el versículo 17. Dice la palabra del Señor: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos. ¿Qué dice sus Biblias? Abba, ¿qué? Padre. Versículo 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Así es. Y si somos hijos, también somos, ¿qué dice el texto? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento allí donde nos encontremos, y también un saludo especial a todos los que nos acompañan por internet. Muchas bendiciones. Bueno, hoy quiero iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes recuerdan ese clásico literario titulado Ben-Hur? Así es, esta es una obra clásica escrita por Lewis Wallace en 1880. Esta obra literaria se convirtió en una película en 1959. Y es una historia fantástica. Gira alrededor de un hombre llamado Judá Ben-Hur, que es un hombre judío que vive en Jerusalén. Y en la historia se narra que un día estaba allí Judá en su casa y venía una procesión del ejército del Imperio Romano pasando por Jerusalén. Así que él tenía a su familia y algunos amigos y se asoma a la azotea para poder ver esta procesión. Y en medio de esto, una de sus amigas que estaba mirando con él toca unas tejas que estaban sueltas, y accidentalmente esas tejas caen a la calle y golpean a un soldado romano, casi ocasionándole la muerte. Así que los soldados romanos irrumpen en esta casa. ¿Quién fue el que intentó asesinar a un soldado romano? Él, Judá, para obviamente proteger a su amiga, dijo: fui yo, pero fue un accidente. Pero por más explicaciones que él quiso dar, nadie le creyó. Así que fue condenado a convertirse en un esclavo del Imperio Romano. Y en esa condición de esclavo le quitaron todas sus posesiones, le quitaron todas sus propiedades, y su familia fue desterrada, y él fue enviado a remar en un galeón romano. Curiosamente, mientras estaba allí como esclavo remando y remando, sucedió una situación inesperada, lo cual le dio la oportunidad a él de salvar al capitán del barco. El capitán del barco, obviamente muy agradecido con él,
Se hicieron grandes amigos y empezó este capitán a ver a Ben-Hur como a un hijo, a tal punto que un día decidió adoptarlo como su hijo ante la sociedad romana. A partir de ese momento, Ben-Hur recibió un nombre nuevo, recibió una nueva identidad. Sus deudas fueron canceladas. Ahora tenía una vida absolutamente nueva. Ahora este hombre disfrutaba de los privilegios de ser hijo de un oficial romano prestigioso. Él dejó de ser un miserable esclavo para convertirse en un hombre poderoso, prestigioso, rico, a virtud de que ahora era heredero de un hombre digno en la sociedad romana, como lo era su nuevo padre, este oficial romano. Ahora Ben-Hur es un hombre de renombre, un hombre con autoridad, con una nueva identidad, un hombre totalmente nuevo. Ahora, permítanme traer la historia de adopción de Ben-Hur a nuestra enseñanza de hoy, porque esto es una ilustración de lo que Dios hace con nosotros. Y me refiero que así como Ben-Hur estaba en una condición de esclavitud, nosotros también estábamos esclavos de nuestros pecados, de la maldad. Pero Dios en su misericordia irrumpe en medio de nuestra miseria y nos rescata y nos adopta como sus hijos sin tener nosotros ningún mérito para ello. Dios en su misericordia nos da una nueva identidad, nos da una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Al ser adoptados como hijos de Dios, también nuestras deudas son perdonadas por la virtud de Jesús pagando por nuestras deudas en la cruz del Calvario. Ahora somos libres, ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús por virtud de haber sido adoptados ahora como hijos de Dios, y como hijos también somos herederos de su glorioso reino. Por eso quiero compartir con ustedes hoy la idea principal, y esto es lo que deseo que ustedes recuerden. Los hijos de Dios somos amados, guiados y afirmados. Se los voy a repetir. Los hijos de Dios somos amados, guiados y afirmados. Si tú no sientes amor, yo te invito a que te rindas a Jesús. Si tú no tienes dirección en tu vida, yo te invito a que te hagas parte de la familia de Dios. Y si tú no tienes esa afirmación en tu vida que necesitas, yo te invito a que hoy entregues tu vida a Cristo para que seas un hijo de Dios. Ahora, al escuchar todo esto, tú te preguntas, bueno, pero un momento, pastor, yo pensé que todos éramos hijos de Dios. ¿Cómo así que Dios nos adopta? Ahora, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo con todo esto? O quizás te estás preguntando, ¿y cómo puedo tener certeza de que en realidad yo soy un verdadero cristiano, un verdadero creyente, de que en realidad yo soy hijo de Dios y pertenezco a la familia de Dios? ¿Cómo saberlo? Bueno, estas son las preguntas que precisamente vamos a responder en el mensaje de hoy a la luz de Romanos 8, capítulo 14 al 17. Así que vamos entonces a ver 4 cosas en este texto. 4 cosas que Dios nos otorga, que Dios nos da por medio de su Espíritu. 4 bendiciones que recibimos al ser hechos hijos de Dios. Empezamos con Romanos 8:15. Vamos a iniciar allí porque nos da este versículo lo que es la clave y el fundamento para el resto de las bendiciones que tenemos acá en este texto. Así que Romanos 8:15 dice: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. O sea, no se nos dio un espíritu de esclavitud, de temor, sino que han recibido un espíritu de, ¿qué dice el texto ahí? Adopción, así es, como hijos. O sea que lo primero que recibimos nosotros de Dios al creer en Jesús es, punto número 1, adopción. Eso es lo primero que recibimos. Recibimos adopción. No hemos recibido un espíritu de esclavitud, dice aquí el apóstol Pablo. Hemos recibido un espíritu de adopción, no uno de esclavitud, porque antes estábamos esclavos
de nuestros pecados. Antes estábamos esclavos del que dirán, antes estábamos esclavos de la apariencia, antes estábamos esclavos de los deseos engañosos de este mundo, antes estábamos esclavos del materialismo que reina en esta vida. Antes estábamos esclavos del temor a la muerte, del temor a una cosa, del temor a la otra, pero se nos dice que Dios nos ha dado un espíritu de adopción, no de temor, no como aquel que está solo y abandonado y sin un padre protector que le ama y le protege y le guía, sino que ahora se nos ha dado, en lugar de eso, algo maravilloso. No hemos recibido algo de Dios, hemos recibido a Dios mismo a través de su Espíritu, quien desea que nosotros ahora seamos convertidos en sus hijos. Dios nos adopta, nos hace parte de su familia y nos libera ahora del temor, de la angustia y de la zozobra que vivíamos antes sin Dios. Ahora, es importante entender lo que significaba la adopción en el primer siglo, para poder comprender las realidades espirituales de lo que este texto nos quiere mostrar. La palabra griega que utiliza el apóstol Pablo, que es traducida como adopción, recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es una palabra muy interesante porque es una palabra compuesta, y esta palabra es la palabra huiothesía. Tiene dos palabras, huiothesía. La primera palabra es huios, que es hijo, y thesis, que es posición. Y ahí viene la palabra en español tesis, donde yo expongo mi posición, mi tesis es esta. Resulta que entonces, huios es hijo, thesis es posición. Entonces lo que significa esta palabra en griego, etimológicamente hablando, es en la posición de un hijo. Eso es lo que significa esta palabra. O sea, básicamente es cuando alguien es adoptado a una familia y se le pone en la posición de un hijo legítimo. Algo interesante es que el apóstol es el único que utiliza esta palabra en todo el Nuevo Testamento. La usa 5 veces y de ellas 3 en el libro de Romanos. Así que es muy importante. Ahora, la audiencia a la que se le escribe esta carta está en Roma. Ellos tenían muy claro el concepto grecorromano de lo que era la adopción. Era un término legal. Era un asunto legal en el cual una persona al ser adoptada recibía el 100% de los beneficios, el 100% de las bendiciones, el 100% de los privilegios plenos de un hijo. Y la historia de Ben-Hur me gusta porque refleja de una manera muy exacta el entendimiento que se tenía en el primer siglo en el mundo grecorromano acerca del concepto de la adopción. Y lo primero que sucedía cuando una persona era adoptada es que toda conexión, toda relación y toda responsabilidad que se tenía con la familia anterior quedaba absolutamente disuelta. Completamente disuelta. Ya no había nada que lo atara a esa familia a la que se pertenecía. Y cuando Dios nos adopta, precisamente eso es lo que Dios hace. Nos rompe los vínculos con esa familia espiritual a la que pertenecíamos, que era de temor, de esclavitud, de dolor, de tristeza, de ausencia. Dios rompe todos esos vínculos y ahora nos hace parte de su familia. En el caso de Ben-Hur, aún sus deudas con la justicia quedaron saldadas. Y eso ilustra precisamente lo que Dios hace con nosotros. Nuestras deudas eternas delante del Rey de Gloria, del Juez justo y todopoderoso, quedan absolutamente saldadas por medio de Cristo y ahora tenemos libertad y ahora somos parte de la familia de Dios y completamente libres de toda culpabilidad y de toda condenación. Y así es que empieza el capítulo 8. Porque en Cristo no hay condenación. Los que estamos en Cristo Jesús no estamos condenados, porque ahora somos hijos, las deudas han sido borradas y hemos sido hechos unas nuevas criaturas. Así que el Padre de Gloria nos admite en su familia, familia a la cual no tenemos derecho en nuestros propios méritos para hacer parte de ella. Es exclusivamente por el decreto del Padre Celestial. Y aunque no tengamos mérito alguno, Él aún así nos recibe como sus hijos.
El término adopción también distingue a los hijos de Dios adoptados del unigénito Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, es el único Hijo legítimo del Padre. Todos los demás somos adoptados. Ahora, aunque todos somos criaturas de Dios, no todos somos hijos de Dios. Y eso tiene que quedar muy claro porque hay mucha confusión al respecto. Todo el mundo piensa que todo ser humano es hijo de Dios. No es así. Todo ser humano es criatura de Dios. Pero para ser hijo de Dios, miren lo que dice el versículo 12 de Juan capítulo 1, donde leemos. Se nos dan dos responsabilidades. Pero a todos los que lo recibieron, hablando de Jesús, o sea, debemos recibir a Jesús en nuestra vida para ser hijos de Dios. Les dio el derecho, o sea, es otorgado, de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que, ¿qué dice el texto? Creen en su nombre. O sea que hay que recibirlo y creer en él. Versículo 13. Que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne. Los hijos de Dios no son hijos por virtud de nacimiento. El judío no puede decir yo soy hijo de Dios porque nací de un padre judío y los judíos son la nación escogida en el Antiguo Testamento. No puede decir eso. Porque aún dentro de la nación de Israel hay verdaderos israelitas y falsos israelitas. Y el verdadero israelita es el que cree en el Señor con todo su corazón y en el Mesías prometido. Y obviamente después de la cruz del Calvario, un verdadero judío entonces debe creer en Jesucristo para alcanzar la salvación. Porque no hay salvación por fuera de Jesús. Así que dice que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Solamente los hijos de Dios somos adoptados en la familia de Dios por la voluntad de Dios, por la obra de Dios. Y es necesario recibir a Jesús en nuestras vidas. Es necesario creer en Él. Y en ese preciso momento el Espíritu Santo entonces viene a habitar en nuestras vidas y nos hace nuevas criaturas. Dios mismo nos escoge para hacernos sus hijos, sus herederos. Miren lo que dice Efesios 1:5. Dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Conforme a qué? ¿A que nos portamos bien? ¿A que somos maravillosos? ¿A que somos una preciosura? No, conforme a la buena intención de su voluntad. O sea, porque Dios mismo así lo determinó, Dios mismo así lo quiso. Por eso es que somos adoptados como sus hijos. Y luego nos dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, para que la gente alabe la bondad de Dios, la gracia de Dios, de que Él da lo que no se merece, de que Él da más allá y más abundantemente de lo que cualquiera de nosotros puede merecer, porque Él nos ha dado por su gracia, que gratuitamente impartido sobre nosotros en el amado, a través del amado Hijo, a través de Jesucristo, nosotros tenemos acceso a ser parte de la familia de Dios, a ser adoptados como hijos de Dios para la alabanza de la gloria del Padre. No para que nosotros digamos, es que yo era tan bueno que Dios no se pudo resistir y Dios me vio y dijo, wow, estoy impresionado, quiero adoptarte. Dios dice, wow, qué impresión de pecado hay en tu vida. No tienes esperanza, estás condenado a la perdición eterna, déjame adoptarte porque te amo y tú me necesitas. Esa es la realidad de la adopción espiritual. Así que en el momento en el que creemos, el Espíritu de Dios viene a morar a nuestras vidas como garantía de que ahora somos hijos de Dios. Miren lo que dice Efesios 1:13. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, tú lo estás escuchando hoy. Y si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, hoy puede ser el día de salvación para ti. Habiendo escuchado el mensaje de la verdad, que es el evangelio de su salvación, y habiendo creído, debes escuchar, pero también debes creer en lo que escuchas, fueron sellados en ese instante en el que tú escuchas y tú crees, en ese instante eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Y la palabra en griega usada aquí para garantía es de donde viene la palabra en español las arras, que eran esas moneditas que se daban en la boda,
como la garantía, como si fuera un dote, como si fuera un pago de garantía. Yo te doy esto como señal de que te garantizo mi amor eternamente. Y eso es lo que Dios hace, nos da su Espíritu como garantía de que somos de Él, que pertenecemos a Él, de que nada podrá separarnos de Él, que es como termina el capítulo 8 en realidad. Muy bien, entonces, por eso es que se llama el Espíritu de adopción, porque cuando lo recibimos somos hechos hijos de Dios. Entonces con la adopción viene el Espíritu, y con el Espíritu y la adopción también viene la herencia. Miren lo que dice el versículo 17 de Romanos 8. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Escuchen esto, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados en Él. Resulta que dentro de lo que estamos hablando de la adopción viene la herencia. O sea, la herencia hace parte de la adopción, porque si somos adoptados como hijos legítimos de Dios, entonces nos convertimos en herederos de Dios. Esto es una gloriosa verdad. Dice ahí el versículo que acabamos de leer, que seremos glorificados con Él. O sea, la promesa es que recibiremos, que participaremos de la gloria venidera con Cristo, porque al ser adoptados como hijos de Dios, ahora tenemos la promesa de la adopción y de la herencia que reciben los hijos de Dios, y por eso somos coherederos con Cristo. Ahora sí, es muy interesante que, según los datos del gobierno japonés, el 98%, escuche bien esto, ¿el cuánto? 98% de las adopciones en Japón no son de niños. Escuche bien, los japoneses no adoptan niños, el 98%, eso quiere decir 98 de 100 personas, 98 de 100 personas adoptadas, 98 son hombres adultos entre los 20 y los 30 años. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿En Japón adoptan adultos? ¿Adoptan hombres entre el 20 y los 30 años? Bueno, ¿cómo lo escuchan? Resulta que es una costumbre que se inició hace cientos de años, cuando el Código Civil japonés determinó cómo la herencia familiar debía pasar de generación en generación. Entonces, en hogares donde solo hay hijas, la familia, ¿qué hacía? Tenía que buscar un heredero. Y entonces la costumbre es que la familia que no tiene varones busca a un hombre, generalmente entre los 20 y los 30 años, para que pueda ser adoptado como aquel que va a dirigir a la familia, como aquel que va a administrar la herencia familiar, como aquel que será el sucesor que pasará los negocios familiares de generación en generación. Y dos ejemplos famosísimos es Toyota. Toyota es un negocio familiar. Suzuki también es un negocio familiar. De hecho, el actual presidente de Suzuki, que se llama Osamu Suzuki, es la cuarta generación consecutiva de hijos adoptados para administrar la herencia de la familia. Ahora, este también era uno de los privilegios de ser adoptado en la cultura grecorromana. Como les comenté, no solamente la adopción en la cultura grecorromana implicaba que se perdía toda conexión con la familia anterior, también adicionalmente la persona que era adoptada se convertía en heredero del padre que lo adoptaba. Y aún si el padre así lo determinaba, podría también tener una mayor parte de la herencia si ese padre también tenía otros hijos. O sea, podía ser heredero único si era el único, podía ser coheredero con los demás, y aún siendo coheredero, si el padre así lo determinaba, podría recibir una porción adicional. Lo mismo sucede con nosotros, amados. Dios nos escoge, Dios nos elige sin mérito alguno, por su bondad, por su gracia, para la alabanza de la gloria de su gracia. Por esas razones, conforme a su divina voluntad, porque Él así lo quiere, así lo desea, motivado por su amor por nosotros, nos adopta a su familia, y luego, adicionalmente de que nos adopta, nos dice: mira, esta es tu
herencia. Hemos sido escogidos para heredar su reino. ¿Por qué vamos a estar preocupados del reino de este mundo? ¿Por qué vamos a estar preocupados de las cosas de este mundo? Si tenemos todo hijo de Dios, tenemos una herencia espiritual en el futuro que no se compara para nada con todo lo que hay en este mundo. Así que hemos de soportar las pruebas que todo hijo de Dios debe soportar, para que así se haga evidente de que en realidad somos hijos de Dios y podamos entonces disfrutar de la gloria venidera. Recordemos la idea principal. Los hijos de Dios somos amados, guiados y, así es, afirmados. Muy bien. Entonces, el Espíritu Santo nos da adopción. La segunda cosa que nos da el Espíritu de Dios está en el versículo 15. Dice así: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción, que fue lo que acabamos de estudiar, como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. La segunda cosa que nos da el Espíritu de Dios es la relación. Basado en la adopción, que es el fundamento, ahora viene entonces la relación. Resulta aquí que se nos dice que ahora podemos referirnos a Dios como Abba, Padre. Resulta que la palabra Abba es una palabra de origen arameo y significa papi, papito. En inglés se dice daddy. Ahora, es curioso porque la palabra padre es una palabra importante, pero es una palabra que se usa en otros contextos también. Se le dice padre también en algunos contextos, aún a ciertos líderes religiosos de la religión tradicional. Al sacerdote se le dice padre, al papá se le dice padre, al abuelo se le dice padre. Y de hecho en México la palabra padre se usa para describir algo que es divertido, algo que está chévere, algo que está bonito, algo que vale la pena, está re padre. Entonces padre es una palabra importante, pero no refleja una relación sumamente estrecha, a diferencia de la palabra papi. La palabra papi es exclusiva. La palabra papi refleja una relación muy estrecha, muy cercana. Los judíos nunca llamaban a Dios Abba, nunca le decían papito, papi, porque es una relación muy estrecha. Ellos sentían que no tenían ese derecho, pero lo que nos está diciendo el texto es que Dios nos ha dado su espíritu, nos ha adoptado y nos ha dado a través de su espíritu una relación tan estrecha que le podemos decir papi, podemos tener una relación tan cercana con Él, obviamente sin perder la reverencia, porque detesto cuando la gente quiere ser muy relevante y quiere poner a Dios al nivel de cualquier persona, y entonces utilizan palabras que se usan en diferentes países, mi cuate, mi parce o mi nada. Estamos hablando con Dios, y si hay alguna palabra de cercanía que debemos usar con el Señor, es esta: papi, padre, Abba, Padre. Recibimos no solamente el estatus de hijos por medio de la adopción, sino que recibimos también el corazón de hijos por medio de la relación. Y a través del Espíritu es que empezamos a anhelar pasar tiempo con Dios. A través del Espíritu es que empezamos a desear conocer más a Dios. Empezamos a entender las maravillas de su naturaleza, de sus obras, de su gloria, de su magnificencia. Es a través del Espíritu que profundizamos en esta maravillosa relación y podemos entonces decirle al Señor: Abba, Padre, Papito Celestial. Recordemos la idea principal. Los hijos de Dios somos, vamos a repetir: número 1, amados; número 2, guiados; y número 3, afirmados. Así es. Y luego dice el versículo 14, la tercera cosa que nos da el Espíritu: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿todos los que son qué? Guiados, así es. Los tales son hijos de Dios. O sea, el que es hijo de Dios es guiado por Dios. Así que la tercera cosa que nos indica el texto bíblico que el Espíritu Santo provee a los hijos de Dios, aparte de la adopción, aparte de la relación, es la dirección. La dirección. Entonces viene adopción, que incluye la herencia. Eso nos lleva a una relación, y luego dice el texto que Dios no solamente
nos adopta, se relaciona con nosotros, sino que también nos dirige. Hay una relación que Él establece, una relación que fluye a través y por medio del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta que surge es: ¿de qué manera nos dirige el Espíritu Santo? ¿Será que escucho yo una voz del cielo? ¿Será que de repente me manda un mensaje muy místico y especial, exclusivamente para mí, para nadie más? ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Tengo la convicción de que Dios nos guía a través de su Espíritu de dos maneras. Y la primera es a través de la iluminación. Y la tenemos por acá. Iluminación. La iluminación es la obra del Espíritu mediante la cual el creyente es habilitado para comprender la Escritura a nivel general, a reconocer las implicaciones de las verdades bíblicas y aceptarla como la verdad absoluta. O sea, cuando Dios ilumina, es como que nos prende el bombillo en la mente, como que nos prende el bombillo en el corazón, como que decimos: wow, esto es verdad, wow, esto es la palabra de Dios, wow, esta es la verdad absoluta. Esa es la iluminación. Wow, esto es lo que Dios desea para mi vida. Miremos lo que nos dice Lucas 24:45 al respecto. Dice, hablando de Jesús: entonces les abrió la mente. ¿Les abrió la qué? Mente. Para que comprendieran las Escrituras. Jesús les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Jesús los iluminó, y eso es lo que Dios hace a través de su Espíritu. Es cuando empecemos a comprender las verdades de la palabra de Dios. ¿Cómo saber si el Espíritu de Dios me está guiando a través de la iluminación? ¿Será que estás llegando a conclusiones que reflejan lo que Dios dice en su palabra? ¿Será que estás reconociendo la verdad de la palabra de Dios? ¿Será que estás reconociendo la realidad de que lo que Dios dice tiene relevancia con tu vida? ¿Será que estás entendiendo cómo los pasajes bíblicos tienen impacto directo sobre tu existencia? ¿Será que identificas lo que lees en las Escrituras como la verdad absoluta? Porque si todavía sigues creyendo que la Biblia es un libro cualquiera, como cualquier otro, y muy bonito, con bonitas enseñanzas, pero que no es la palabra de Dios, no estás siendo iluminado por el Espíritu Santo, lo cual es evidencia de que no eres hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios tiene la convicción interior por parte del Espíritu de que esta es la palabra de vida eterna, de que esta es la verdad absoluta y única y contundente. Necesitamos del Espíritu para que ilumine nuestra vida. Debemos pedirle: Señor, que tu Espíritu ilumine mi vida. Cada vez que nos sentamos a escuchar la Escritura, cada vez que nos sentamos a hablar la Escritura, cada vez que nos sentamos a meditar en la Escritura o a leer la Escritura. Y número dos, la segunda manera como yo creo que el Espíritu Santo nos dirige es a través de la santificación. Entonces tenemos iluminación y tenemos acá santificación. Ahora, ¿cuál es la definición de santificación? Básicamente es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, mediante la cual Él nos habilita para aplicar la palabra de Dios. No es para saberla y entenderla, eso es iluminación. Aquí en este paso es un paso más allá, y es para aplicarla y crecer en santidad, obediencia y semejanza a Cristo. Eso es lo que Dios desea. Él nos ilumina y Él también nos santifica. Dios produce fruto espiritual en nosotros. Por eso se habla del fruto del Espíritu, porque el Espíritu Santo produce un fruto espiritual en nuestras vidas a través del proceso de santificación, en donde Él empieza a inclinar nuestros deseos, Él empieza a inclinar nuestra voluntad para que nosotros podamos obedecer a Dios de una manera clara, de una manera contundente, de una manera evidente. Miren lo que dice el Salmo 119:35. Dice: hazme andar. O sea, el salmista dice: Señor, haz algo que me mueva a andar. ¿En dónde? Por la senda de tus mandamientos. Haz algo, Señor. Opera en mi interior, en mi voluntad, en mis percepciones, en todo lo que yo hago, de tal manera que yo
ande por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. El hombre ya estaba iluminado, ya se deleitaba en la palabra de Dios. Pero ahora, Señor, no solamente ilumíname, sino también santifícame, Señor. Transfórmame, hazme más santo, sea más separado, hazme más como Jesús. Transforma mi vida de una manera radical. Ayúdame a doblegar mi voluntad para hacer lo que conviene y dejar de hacer lo pecaminoso. Señor, cambia mis deseos malignos por deseos piadosos, por deseos que traigan honor y gloria a tu nombre. Y eso es lo que Él hace, eso es lo que nuestro buen Dios hace. No solamente nos adopta, no solamente nos da una herencia, no solamente nos regala una relación estrecha con Él, sino que también nos provee dirección a nuestra vida a través de la iluminación y a través de la santificación. Y esto merece un fuerte aplauso para nuestro gran y poderoso Dios, a quien solo Él merece toda la gloria y toda la alabanza. Así que el Espíritu Santo nos guía por medio de la iluminación y la santificación. Recordemos la idea principal: los hijos de Dios somos amados, guiados y afirmados. Así que vamos a ver lo que el versículo 16 nos indica del cuarto elemento que el Espíritu Santo nos otorga. Dice la palabra de Dios en versículo 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La cuarta cosa que Dios nos da por medio de su Espíritu es la convicción. O sea, Dios nos da la adopción, que incluye la herencia, nos regala una relación, nos provee dirección a través de la iluminación y la santificación, y adicionalmente trae convicción interior a mi vida de que en realidad yo soy hijo de Dios. Obviamente esta convicción se va construyendo, porque si yo soy adoptado, tengo una herencia, entonces hay una relación. A partir de mi relación yo voy teniendo convicción. Yo tengo que ser hijo de Dios, porque yo no tenía estos deseos antes de tener relación con Dios. A mí no me importaba lo que Dios pensara, a mí no me importaba lo que Dios opinara. Yo hacía lo que me daba la gana, en el momento que me diera la gana, sin importar si ofendía a Dios o no. Pero ahora mis deseos de relacionarme con Él son evidencia interior subjetiva de que en realidad soy hijo de Dios. Adicionalmente de esa relación viene la dirección. Yo he entendido en realidad y he percibido la dirección del Espíritu a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, a través de esos deseos que Dios ha puesto en mi corazón para santificarme, para ser más como Jesús. Dios ha hecho algo especial en mi corazón, y todo eso, esa adopción, esa herencia, esa relación y esa dirección por medio de la iluminación y la santificación, producen en mí una convicción. El Espíritu Santo trae convicción a mi corazón de que en realidad yo soy hijo de Dios. Hay una evidencia objetiva, pero también hay una evidencia subjetiva en mi ser interior de que ahora soy hijo de Dios, de que ahora no estoy solo, de que ahora tengo una vida nueva, de que ahora tengo una herencia nueva, de que ahora tengo esperanza, de que ahora hay una gloriosa verdad, una gloriosa realidad en mi vida, de que ya no estoy más solo, de que ya no tengo por qué estar asustado o esclavizado en el pecado, porque ahora Cristo me ha hecho libre. Dale un fuerte aplauso a Jesús, porque Él merece nuestra honra y nuestra alabanza, porque sus obras son grandes, porque Él es maravilloso y especial. Resulta que en el proceso de adopción bajo la ley romana se requería de mínimo 7 testigos para el proceso de adopción. Mínimo 7 testigos. Obviamente, si moría el padre, ¿quién iba a testificar de que este hombre que está diciendo que es el hijo adoptado y además heredero legítimo de todo lo de que el padre tenía, es en realidad quien él dice ser? Tenían que haber testigos, pero 1 era muy poco, 2 muy pocos. Entonces la ley romana tenía en tanta estima este asunto de la adopción que habían mínimo 7 testigos que validaban que en realidad este hombre era hijo adoptivo de aquel padre que ha fallecido. De hecho, en la escena, en la película de Ben-Hur, ahí aparece
que esa adopción se da delante de una grandísima multitud. Y en esa escena, el oficial romano, el capitán romano, le da el anillo de autoridad a su nuevo hijo adoptivo, junto con su nuevo nombre, junto con su nueva identidad. Así que, de la misma manera, Dios nos da su Espíritu mismo como la garantía de que en realidad somos hijos de Dios. Por eso, a la luz de todo esto, por eso, a la luz de todas estas verdades, es imposible pensar de que alguien pueda perder su salvación, como si Dios nos adoptara por la mañana y a las 10 de la mañana que pecamos nos desadoptara, y a las 11 que nos arrepentimos nos volviera a adoptar, y al mediodía nos desadoptara otra vez y nos tirara a la calle y luego nos recogiera a la 1 de la tarde. Es absurdo pensar que se pierde la salvación, porque cuando Dios nos adopta, no nos adopta por nuestras buenas obras o por nuestros buenos méritos, nos adopta por su amor. Así que nuestra salvación depende y está sustentada no en mis malas obras. Por eso nadie podría ser salvo si dependiera de nosotros. Por eso depende de Dios, depende de su misericordia, depende de su gran amor, depende de su poder. Por eso Jesús dijo: nadie puede arrebatarme una de las ovejas de mi Padre de mi mano. Nadie, porque tu posición de hijo es eterna. Por eso se llama vida eterna. Por eso ya no hay temor. Yo ya no vivo en temor. Yo ya no obedezco para que Dios no me dé una patada y me lance de su reino, de su casa, de su familia. Yo ahora obedezco porque hago parte de la familia de Dios. Ahora soy hijo de Dios. Debo hablar como hijo de Dios, pensar como hijo de Dios, reaccionar como hijo de Dios, vivir como hijo de Dios, para que todos puedan ver las buenas obras en mi vida y glorifiquen a mi Padre Celestial que está en los cielos. Eso es lo que Dios desea hacer con cada uno de nosotros. Es el Espíritu el que valida nuestra salvación. Y por eso hay esa convicción: yo soy hijo de Dios y por lo tanto no debo hacer esto, no debo hacer aquello, y sí debo hacer esto otro, y sí debo hacer estas otras cosas. Esa es la convicción que trae el Espíritu de Dios. Recordemos la idea principal: los hijos de Dios somos amados, guiados y afirmados. Y hoy yo quiero invitarte a que tú rindas tu vida a Jesús. Dios está extendiendo una invitación para ti. Él quiere adoptarte como su hijo. Él quiere darte una herencia espiritual. Él quiere tener una relación contigo. Él quiere dirigir tu vida, iluminar tu mente, tu corazón. Él quiere santificarte y Él quiere traer convicción a tu vida, esa convicción que tanto te hace falta para que dejes de vivir en la zozobra, en la tristeza, en el abandono y todo esto que inunda tu mente, tu corazón y tu vida. Si ese eres tú allí donde tú estás, yo te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y ora conmigo esta oración para entregar tu vida a Él. Dios, hoy reconozco mi pecado. Hoy reconozco, Señor, que he pecado contra ti, que mi vida es ofensiva a tu santidad, pero también he entendido que Jesús murió por mí para pagar mis deudas. Hoy he escuchado de tu palabra que tú me quieres adoptar. Señor, yo te digo, por favor, recíbeme, adóptame en tu familia. Yo creo que Jesús murió por mí y que resucitó al tercer día para darme la vida eterna. Hoy entrego mi vida a ti, hoy me rindo a ti y quiero empezar una nueva relación contigo. Dame una nueva naturaleza, dame una nueva mente y ayúdeme a vivir para la gloria y la alabanza de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga, Christ Fellowship. Les amo.